¿Alguna vez te has parado a pensar que a veces la mayor transformación de la vida comienza con algo tan simple como abrir una puerta? Hoy entraremos a una humilde casa en la Ciudad de México, donde una puerta azul cambió no solo el destino de una familia, sino también el de un hombre poderoso que creía tenerlo todo menos afecto. Lo que parecía una visita rápida se convirtió en un descubrimiento capaz de romper años de silencio y soledad. Prepárate para escuchar una historia que demuestra que la risa y los gestos sencillos pueden ser más valiosos que cualquier diploma o fortuna. Si te gustan las historias que la vida intentó ocultar, dale a me gusta, suscríbete ahora y comenta desde dónde las ves, porque este viaje te conmoverá. El día que cambió el rumbo comenzó con una inquietud que no podía identificar, un peso en el estómago que ni siquiera un café fuerte podía calmar. Matías tenía la agenda ocupada hasta la noche, pero la silenciosa ausencia de Gabriela del turno se cernía sobre él como un agujero en la hoja de cálculo. Revisó su correo electrónico de recursos humanos, vio ausente sin previo aviso y sintió una irritación automática, la que surge cuando alguien rompe el molde. Mientras su reloj vibraba con mensajes de sus compañeros, se dio cuenta de que estaba pensando en ella más de lo debido, tratándose de solo una empleada. Decidió ir en persona, algo que no hacía con nadie. De camino, en el coche, repasó mentalmente un discurso práctico, normas, procedimientos, advertencias. Al mismo tiempo, un recuerdo incómodo lo asaltó. La calma con la que limpiaba el mostrador, cantando suavemente, como si el mundo tuviera un ritmo diferente. Se irritó consigo mismo por recordarlo. La ciudad pasaba ante su ventana con bocinas, vendedores ambulantes y semáforos interminables. El plan era comprobar que todo estaba bien y volver a su predecible burbuja, sin dejar rastros emocionales. Al tomar una calle sencilla, con casas apiñadas y la pintura, descolorida por el sol, sintió el contraste. Era un México diferente. Tendederos con camisetas pequeñas, tienditas con letreros torcidos, una motocicleta con un escape ruidoso, el olor a tortillas calentándose en una plancha de hierro. La puerta azul se alzaba como un punto fijo en medio del ruido, con la pintura desgastada en los bordes, un número torcido clavado con un clavo oxidado. Junto a ella, una carriola de bebé con la rueda ligeramente torcida y una mochila infantil con un llavero barato de una estrella colgando. Notó que su propia mano sudaba antes de tocar la madera. Abrió su celular por reflejo, como buscando una excusa para rendirse, pero no había nada que justificara volver. Tocó 3 veces, débilmente, casi pidiendo que nadie lo oyera. En el fondo, ya sabía que no había vuelto allí por gestión de personal. Sabía, y odiaba admitirlo, que algo en esa casa estaba apretando un lugar que había mantenido encerrado durante años. Esperó frente a la puerta azul más tiempo del razonable, como si la madera fuera a responder sola. El ruido del vecindario parecía haberse intensificado. Niños jugando al escondite, música de la radio que salía de una ventana, el chirrido de un viejo autobús que pasaba lentamente. Cuando la puerta por fin se abrió, no fue Gabriela quien apareció, sino una niña pequeña, de ojos grandes y cabello revuelto, sosteniendo un papel arrugado. Natalia se limitó a mirarlo con seriedad, como si se preguntara si el hombre de la corbata tenía permiso para estar allí. Sin decir palabra, le entregó el papel y volvió corriendo adentro. El gesto lo tomó por sorpresa y por reflejo desdobló el dibujo. Era una casita torcida, una puerta pintada de un azul vibrante y 5 figuras tomadas de la mano. En la esquina, un sol amarillo hecho de círculos mal cerrados. Sintió un nudo en la garganta, pero lo disimuló ajustándose la chaqueta. No sabía por qué estaba allí, mirando ese papel, como si fuera un contrato mucho más serio que los que firmaba en todos los días.
Antes de que pudiera reaccionar, Gabriel corrió tras su hermana, jadeando, con una mirada que mezclaba curiosidad y desafío. «Mi mamá está ocupada», dijo rápidamente, como protegiendo su territorio. Su tono no era hostil, pero sí demasiado firme para un niño de 6 años. Tras él se oía el llanto del bebé, un sonido continuo que llenaba la casa como la música de fondo de sus vidas. Fue entonces cuando apareció Gabriela, con el pelo recogido alborotadamente, su sencilla camiseta manchada de salsa y el rostro cansado. Se disculpó antes siquiera de hacerle pasar. Matías apretó la mandíbula, porque no estaba acostumbrado a que lo recibieran así. Él, siempre dueño del tiempo, ahora era solo un intruso parado frente a una desgastada puerta azul, sosteniendo un dibujo infantil como si fuera la prueba de algo que aún no podía nombrar. Gabriela lo invitó a pasar con un gesto rápido, casi avergonzado, como si la habitación en sí no valiera la pena visitarla. El contraste fue inmediato. Matías venía de pasillos silenciosos, llenos de mármol y cristales limpios, y de repente se encontraba en un espacio pequeño, con paredes descascarilladas, juguetes esparcidos por el suelo y un fuerte olor a frijoles cocidos. El bebé, Omar, estaba en su cochecito improvisado, agarrando una cuchara de plástico como un trofeo. En la esquina de la pared, dibujos pegados con cinta adhesiva formaban un mural improvisado, cada uno más colorido que el anterior. Matías lo miró y sintió una extraña incomodidad. No había nada caro allí, pero todo parecía lleno de vida. Intentó concentrarse en el motivo inicial de su visita, la ausencia de Gabriela del trabajo. Pero era imposible ignorar el peso de cada detalle en esa casa. El ruido, las risas, incluso el olor de la comida parecían penetrar la fría armadura que usaba a diario. Gabriela, algo incómoda, explicó que su hermana había tenido que viajar para cuidar a su madre enferma en Oaxaca y que de repente se encontraba sola con sus 3 hijos pequeños. Dijo que no les había dicho porque no quería perder su trabajo y tampoco sabía cómo justificar una ausencia tan inesperada. Mientras hablaba, sostenía al bebé en su regazo y removía la olla en la estufa con la otra mano, como si hubiera ensayado este malabarismo 1000 veces. Matías escuchaba, pero su atención se distraía. Notó cómo Gabriel intentaba acercarle una silla para que se sentara, cómo Natalia lo observaba desde la puerta del dormitorio con una mirada desconfiada, cómo el bebé dejó de llorar de repente cuando Gabriela comenzó a cantar suavemente una canción sencilla, casi susurrada. Se encontró sentado allí, en silencio, como un invitado inesperado en una vida que no era la suya, y por primera vez en mucho tiempo no sintió prisa por irse. Sentado en aquella silla de madera desvencijada, Matías se sentía fuera de lugar, como si hubiera entrado sin querer en una obra de teatro cuyo guión desconocía. Estaba acostumbrado a reuniones llenas de voces graves, contratos y copas de vino en restaurantes de lujo. Allí, en cambio, un niño de 6 años le puso un vaso de agua, como un camarero en miniatura. El simple gesto lo desarmó. Le dio las gracias en voz baja, pero se dio cuenta de que Gabriel no esperaba una respuesta. Simplemente quería que su visitante estuviera a salvo. Natalia seguía observando, sosteniendo un lápiz de color como si fuera una llave, y el bebé, entre sollozos, reía mientras su madre improvisaba muecas. Matías no sabía por qué no. Se levantaba. Podría haberlo resuelto todo en 5 minutos, una advertencia, una recomendación formal, tal vez incluso un reemplazo para el puesto. Pero con cada segundo que permanecía allí, algo se tensaba en su interior, como si hubiera olvidado lo que era estar en un lugar donde la vida no necesitaba demostrar nada para existir. Gabriela intentó justificar su ausencia de nuevo, pero Matías apenas la oía. El sonido de la cuchara golpeando la sartén, el olor a ajo friéndose en aceite,
el ruido de niños peleándose por un papel. Todo se fundía en una sensación de hogar que no recordaba haber sentido desde su infancia. Era extraño, casi incómodo, como si esta casa le revelara un vacío que siempre había fingido que no existía. Por un instante se encontró recordando su propio apartamento. Muebles caros, silencio absoluto, ninguna señal de vida más allá de las carpetas de trabajo apiladas sobre la mesa. El contraste dolía, y fue en ese shock que Gabriel le puso la mano en el brazo y dijo, con la naturalidad de un niño que no se anda con rodeos, aquí es donde más nos reímos, ¿sabes? Matías se quedó paralizado. No había contrato, diploma, ni cifra que respaldara una frase tan simple. Y de repente comprendió que no había venido por una ausencia del trabajo. Había algo en esa puerta azul, en ese hogar improvisado, que empezaba a resquebrajar su armadura. Matías respiró hondo e intentó recomponerse, pero la mirada de Gabriel seguía clavándose en él como una pregunta sin respuesta. Sintió la urgencia de levantarse, coger el móvil y volver a la previsible comodidad de su rutina. Pero algo lo retenía allí, como si la sencilla silla pesara más que todas las mesas de conferencias que había ocupado. Gabriela le colocó un plato hondo de arroz con frijoles, sin ceremonias, como si se lo sirviera a un familiar. Casi protestó, pero finalmente aceptó. La primera cucharada le trajo un sabor que no había probado en años. El sabor de una comida preparada sin prisas, sin intención de impresionar, simplemente de sostener. Mientras masticaba lentamente, se avergonzó de sí mismo. Tenía acceso a los mejores chefs de la ciudad, pero no recordaba la última vez que la comida había tocado su memoria. El olor de la olla, el sonido del bebé golpeando la cuchara sobre la mesa, la suave voz de Gabriela pidiéndole a Natalia que no peleara con su hermano. Todo parecía una escena común y corriente, pero en él se volvió casi insoportable, tan real. Fue en ese momento que se fijó en la pared frente a la mesa. Estaba cubierta de dibujos pegados con cinta adhesiva, casitas, árboles torcidos, figuras tomadas de la mano, flores que parecían pequeños círculos de color. En el centro, una puerta azul aparecía en varios papeles, siempre con líneas diferentes, a veces desproporcionadas, pero inconfundibles. Matías se levantó para mirar más de cerca. Le ardían los ojos, pero no entendía bien por qué. Esa puerta, reproducida de tantas maneras, era claramente más que una entrada de madera. Era un símbolo para aquellos niños, un lugar de seguridad, de risas, de unión. Extendió la mano y tocó ligeramente uno de los papeles, como si fuera demasiado frágil para ser real. Gabriel se acercó lentamente y, casi en un susurro, explicó: «Es nuestra casa. Si la dibujamos, nunca desaparece». Matías tragó saliva, porque en el fondo sabía que nada en su lujosa vida tenía esa clase de permanencia. Gabriela notó su silencio frente a la pared de dibujos y, algo avergonzada, comentó que los niños se pasaban horas inventando historias. Dijo que Natalia no hablaba mucho, pero se expresaba con sus lápices, y que Gabriel siempre intentaba dar explicaciones serias a los garabatos de su hermana, como si fuera un traductor de la casa. Matías lo oyó y se preguntó cuándo había dejado de mirar cualquier pared que no fuera de cristal o de hormigón liso. No recordaba haberse detenido nunca a observar algo que no fuera funcional, un cuadro caro elegido por un decorador o una hoja de cálculo proyectada en una pantalla gigante. La simplicidad de aquellos papeles torcidos, pegados sin patrón, lo impactó más que cualquier exposición de arte que hubiera financiado. Mientras Gabriela hablaba, Natalia salió lentamente de la habitación con otro dibujo en la mano. No dijo nada, simplemente se acercó, miró al millonario y le ofreció el papel, como si fuera lo más natural del mundo compartir un trocito del alma con un desconocido. Matías recibió el dibujo con una extraña reverencia. En él
aparecían 4 figuras, 2 niños, una mujer y un hombre de traje, todos reunidos frente a la puerta azul. Los rasgos eran infantiles, pero inconfundibles. Tardó unos segundos en darse cuenta de que el hombre de traje era él. Sintió una opresión en el pecho casi física, como si le hubieran dado un puñetazo. Nadie lo dibujó en ninguna parte. No había fotos espontáneas con amigos, ni retratos familiares en su casa, ni recuerdos de papel pegados en la nevera. Y ahora, una chica que apenas hablaba había decidido situarlo dentro de su propia idea de hogar. Matías tragó saliva con dificultad e intentó disimular su emoción ajustándose de nuevo la chaqueta, pero Gabriel se dio cuenta y con franqueza infantil añadió: «Dibuja a quien está dentro, no a quien está fuera». El empresario no encontró respuesta, solo volvió a mirar la pared, sintiendo que de alguna manera esa pequeña casa ya había abierto una grieta imposible de cerrar. El tiempo parecía transcurrir de otra manera dentro de aquella casa. El reloj de pulsera de Matías marcaba citas que ya debía haber atendido, pero ningún impulso real lo hacía levantarse. Su celular vibró más de una vez en su bolsillo. Notificaciones de socios, asistentes, recordatorios automáticos. No contestó, no miró, simplemente lo ignoró. Y eso, para alguien como él, era casi un acto de rebeldía. Mientras tanto, Gabriela terminaba de remover el arroz y servía a los niños con naturalidad, como si no hubiera un hombre con corbata sentado allí. Esa indiferencia, lejos de ser indiferencia, daba la impresión de ser una persona más en aquella mesa, sin cargo ni título. Gabriel hablaba sin parar, mezclando preguntas sobre cochecitos, su trabajo e incluso por qué alguien usaría corbata en un día tan caluroso. Natalia escuchaba en silencio, pero seguía todo con la mirada atenta, como si estuviera dibujando mentalmente cada detalle para después. El bebé rió fuerte cuando alguien sopló sobre la comida para enfriarla, y el sonido llenó el espacio, de una manera que Matías no recordaba haber oído en décadas, risas sin cálculo. Gabriela, en un momento dado, se sentó exhausta, apoyando el codo en la mesa y dejando escapar un largo suspiro. Fue entonces cuando Matías comprendió la verdad. Estaba abrumada, su mirada cansada, sus hombros encorvados, la forma en que intentaba sonreír, incluso cuando su cuerpo clamaba por descanso. Esto lo desconcertó más que cualquier dato o informe financiero que hubiera recibido. Estaba frente a alguien que no tenía nada lujoso, pero que lo cargaba todo sobre sus hombros con serena dignidad. Se preguntó cuántas veces se había cruzado con gente como ella sin darse cuenta, cuántos rostros apagados albergaban los engranajes que hacían funcionar su vida. En ese instante, comprendió que no había venido a dar una advertencia. Había venido, incluso sin saberlo, a recordarse a sí mismo que había vida más allá de los muros de cristal y hormigón. Y eso lo asustó. Al terminar de comer, Matías colocó con cuidado su plato en la mesa, un gesto pequeño, pero que transmitía un respeto que él mismo no comprendía. No le dio las gracias en voz alta, pero Gabriela lo vio en sus ojos. La observó cómo, incluso cansada, recogía los vasos, acomodaba las cucharas de los niños y se aseguraba de que todos hubieran comido lo suficiente antes de servirse. Este detalle lo tomó por sorpresa. Estaba ante alguien que siempre se ponía en último lugar, sin quejarse, como si fuera natural vivir así. En su mundo, todos luchaban por el primer lugar, y ver a alguien cederlo con tanta facilidad parecía casi absurdo. Intentó imaginar su propia rutina en esa mesa, pero solo le vino a la mente la fría imagen de las comidas solitarias, donde el ruido más constante era el de los cubiertos chocando contra la porcelana cara. El contraste se profundizaba con cada segundo que pasaba. De repente, Gabriel regresó corriendo de la habitación con otro papel en la mano. A diferencia de los dibujos, era una carta torcida, con letras mal
escritas y garabatos por todas partes. El niño se la entregó con orgullo y le pidió que la leyera. Matías tardó un rato en descifrarla, pero la frase quedó clara. La puerta azul es mágica porque siempre se abre a risa. Eso lo dejó paralizado. La idea de que una puerta pudiera ser mágica no era nueva para un niño, pero la forma en que Gabriel relacionaba la casa con la risa le conmovió profundamente. Matías se dio cuenta de que hacía años que no reía de verdad. No una risa espontánea, sino de esas que surgen de la nada, como allí, entre los juguetes esparcidos y el olor a frijoles. Sostuvo el papel con más cuidado que cualquier contrato millonario. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo de perder algo que ni siquiera sabía que quería hasta ese momento. Matías levantó la vista de su carta y se encontró con Gabriela mirándolo en silencio, como intentando adivinar qué pensaba realmente el hombre. No dijo nada, simplemente colocó a Omar en su regazo y continuó meciendo al bebé con movimientos lentos. Notó que cada gesto suyo transmitía una calma casi imposible, como si estuviera acostumbrada a apagar incendios sin gritar jamás. Esta serenidad lo desconcertó, porque en su mundo todo era urgencia, presión y prisa. Mientras la observaba, sintió una especie de envidia, no de esa vida llena de dificultades, sino de la paz que ella lograba transmitir incluso en medio del caos. Fue un shock interno admitir que deseaba algo de esa tranquilidad. El bebé se durmió lentamente, con su cabecita apoyada en el hombro de ella, y el silencio que se formó le pareció sagrado. Matías respiró hondo, intentando disimular la sorpresa, pero en el fondo se preguntaba si alguna vez había presenciado una escena tan simple y a la vez tan llena de significado. De repente, Natalia se acercó con una caja de lápices de colores casi gastados y tiró de la manga de su chaqueta. No dijo nada, solo señaló un espacio vacío en la pared de dibujo. Matías dudó, sin entender a qué se refería, hasta que Gabriel le explicó riendo: «Tienes que hacerme algo». También el empresario se quedó paralizado. Nunca se había sentido ridículo del todo, pero en ese momento la idea de garabatear algo delante de ellos le parecía absurda. Aún así, algo lo impulsó a aceptar. Tomó un lápiz azul y torpemente dibujó una puerta cuadrada y torcida. Gabriel y Natalia rieron, no con burla, sino con la naturalidad de quien ha incluido a alguien en un juego secreto. Por primera vez en años, Matías rió con él, una risa torpe pero genuina. Y esa risa tan inesperada resonó en su interior como si hubiera atravesado muros cerrados durante décadas. La risa que se le escapó le sonó extraña incluso a él mismo. No era la risa educada que usaba en las cenas de negocios, ni la carcajada artificial que soltaba para romper el hielo en las reuniones. Era un sonido crudo, casi infantil, que parecía provenir de un lugar olvidado. Gabriela levantó la vista y sonrió levemente, como si hubiera notado que un muro invisible se derrumbaba, pero prefirió no comentar. Los niños, en cambio, celebraron como si hubieran logrado algo importante. Natalia pegó el torpe dibujo en la pared, justo en medio de los demás, y Gabriel aplaudió, anunciando que el muro ya estaba terminado. Matías miró aquella colección de papeles de colores y sintió una punzada de orgullo. Orgullo por haber formado parte, aunque fuera torpemente, de algo que no dependía del dinero, sino de la presencia. La extrañeza era tan grande que tuvo que levantarse y caminar hasta la ventana, respirando hondo. Afuera, la calle seguía su ritmo habitual. Vecinos charlando en la acera, niños persiguiendo una pelota pinchada, una mujer barriendo la acera con una escoba de paja. Todo parecía mundano, pero para Matías fue como ver la ciudad por primera vez. Se dio cuenta de que vivía en la misma Ciudad de México, pero en mundos completamente diferentes. En el suyo, el ruido era de cubiertos, motores de autos de lujo, puertas automáticas abriéndose.
En ese barrio, el ruido era de voces, risas y pasos irregulares. Por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de dejar el celular y simplemente quedarse allí, sin prisas. Se giró hacia la sala y encontró a Gabriel jugando con carritos de juguete, a Natalia absorta en un nuevo dibujo y a Gabriela meciendo al bebé que ya dormía. Una imagen común para cualquiera, pero para él fue casi una revelación. Había más vida en esa pequeña y descascarada casa que en todos los metros cuadrados de su silenciosa mansión. Matías volvió a sentarse, pero esta vez no como un visitante incómodo, sino como alguien que empezaba a adaptarse al ritmo de aquella casa. El olor a frijoles aún flotaba en el aire, mezclado con el sutil aroma a detergente que emanaba de la ropa tendida en el jardín. Gabriel seguía charlando, preguntando sobre cosas que Matías jamás imaginó que le interesarían a un niño. ¿Tienes amigos? ¿Dibujabas de pequeño? Tu casa también tiene una puerta azul. Las preguntas, formuladas con la inocencia de quien no se anda con rodeos, resonaron profundamente. Intentó responder, pero se dio cuenta de que no tenía mucho que decir. Amigos, pocos. Dibujos, no recordaba. Puerta azul, definitivamente no. Era como si cada pregunta revelara un vacío en su vida que nunca había notado. Mientras tanto, Natalia apareció de nuevo con otro papel, pero esta vez sin dibujos. Solo tenía la huella de una mano hecha con gouache seco, como si fuera un registro de su presencia. Dejó el papel sobre la mesa, lo miró y se fue sin decir nada. Su silencio parecía hablar más fuerte que 1000 frases. Gabriela notó el impacto y explicó que la niña se comunicaba mucho mediante dibujos y marcas. Dijo que cuando Natalia no podía hablar, simplemente dejaba algo en la pared para que otros lo entendieran. Matías miró la pequeña huella de su mano en el papel y sintió una opresión inexplicable. No era solo un garabato, era la prueba de que alguien quería ser recordado. Quería existir de una forma imborrable. Pensó en su propia vida, en las paredes lisas de la mansión, sin marcas, como si nadie hubiera pasado por allí. Le dolió más de lo que quería admitir. Por primera vez, vio no solo a una niña tímida con dificultades para expresarse, sino a alguien que, a su manera, gritaba al mundo: «Estuve aquí», y se dio cuenta de que nunca se había parado a pensar en cuántas veces había ignorado esas voces invisibles sin importarle. El silencio entre ellos fue roto por un fuerte ruido de la calle, alguien aplaudiendo, anunciando la llegada de tamales. Gabriel corrió a la puerta azul a mirar, y Matías lo siguió con la mirada. Fue en ese instante que se dio cuenta de cómo esa puerta realmente era el centro de sus vidas. Los niños pasaban por ella con naturalidad, los vecinos llamaban desde allí. El olor de la calle flotaba con el olor de la cocina. Era muy diferente a las pesadas puertas automáticas de su casa, que aislaban más que conectaban. Gabriel regresó corriendo, con la sencilla alegría de quien simplemente quería anunciar la noticia, y le dijo que a veces el vecino les traía tamales extra. La naturalidad con la que habló de la ayuda hizo pensar a Matías en lo acostumbrado que estaba a no depender de nadie, y como eso, más que fuerza, podría ser solo soledad. Gabriela se disculpó por interrumpirlo. Dijo que sabía que era un hombre ocupado y que no pretendía molestarlo, pero la declaración sonó extraña, porque Matías no se sentía perturbado. Al contrario, era como si hubiera encontrado un respiro excepcional en medio del estruendo calculado de su vida. Respondió solo con un asentimiento, pero en el fondo se preguntaba por qué, entre tantas reuniones millonarias, nunca se había sentido tan valioso como en ese momento. Cuando el bebé despertó y empezó a llorar, Gabriela lo meció en brazos y le cantó suavemente una canción de cuna. Matías cerró los ojos un segundo, dejando que la melodía penetrara en él. No recordaba la última vez que había oído a alguien cantar sin escenario, sin micrófono, sin público, solo para calmar a un bebé.
Esa simpleza era casi dolorosa, como si revelara todo lo que había perdido al elegir vivir rodeado de números y silencio. Mientras Gabriela mecía a la bebé, Matías notó que su celular seguía vibrando en el bolsillo. Por primera vez en años, lo dejó sonar hasta que se silenció, sin contestar. Este simple gesto lo sorprendió más que cualquier decisión de negocios. Fue como si hubiera roto una regla invisible que lo había controlado durante décadas. Gabriel lo notó y rió. «Tu celular está cansado. Mejor come también». La frase le arrancó otra carcajada, esta vez con más libertad. Era extraño encontrarse riendo de una broma tan tonta, pero al mismo tiempo se sentía más humano que en cualquier cena elegante. Natalia, silenciosa en un rincón, lo observaba todo, como si registrara cada detalle para memorizarlo o convertirlo en un dibujo más tarde. Había algo en su mirada que parecía comprender más que cualquier adulto en la sala. Después de unos minutos, Gabriela volvió a colocar al bebé en el cochecito y fue al fregadero a lavar los platos. Matías se levantó instintivamente para ayudar, pero ella lo despidió con un gesto como si no tuviera sentido que un hombre con corbata tocara platos grasientos. Aún así, permaneció allí a su lado, observando sus movimientos. Notó el grifo goteando constantemente, la esponja ya desgastada, cada tarea realizada con esmero incluso sin las herramientas adecuadas. Le recordó sus cocinas industriales, llenas de equipos de última generación, donde nada tenía alma. Se preguntó cómo era posible sentir más verdad en ese fregadero estrecho que en todas las cocinas que dirigía en sus restaurantes de lujo. No dijo nada, simplemente dejó que el sonido del agua corriendo se mezclara con el suave murmullo de los niños, creando una especie de música doméstica que no quería que terminara. Gabriela terminó de lavar los platos y, casi como un gesto de hospitalidad, le puso una taza de café delante. No estaba servida en porcelana fina, sino en una taza desportillada con un diseño descolorido. Matías la sostuvo y, sin entender por qué, la sintió más auténtica que cualquier bebida cara que hubiera probado. El café era fuerte, con sabor a cafetera de aluminio usada en exceso, y esto, más que un defecto, le produjo una extraña sensación de pertenencia. Bebió despacio, sintiendo que ese momento no era solo una pausa, sino una especie de revelación. Mientras tanto, Gabriel arrastraba sus carritos por el suelo, simulando carreras, y Natalia observaba cada detalle, con su libreta en el regazo, como para capturar la escena. Matías se encontró formando parte de un retrato que no era suyo, pero que de repente no quería perder. A través de la ventana, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la habitación de un tono dorado que acentuaba aún más el contraste con la vida fría que conocía. Justo entonces, un vecino aplaudió afuera y llamó a Gabriela para que le entregara un recado del colegio. Ella se fue rápidamente, dejando a Matías solo con los niños. El silencio entre ellos no duró mucho, porque Gabriel no tardó en acercarse y le preguntó con la brutal naturalidad propia de los niños: ¿volverás mañana? La pregunta lo dejó sin palabras. No era solo curiosidad infantil. Había un miedo oculto en los ojos del niño, como si estuviera acostumbrado a ver a la gente irse sin avisar. Matías tardó un poco en responder, pero finalmente dijo simplemente: «Quizás». Gabriela sintió, pero la decepción se dibujaba en su rostro. Natalia, sin decir nada, garabateó rápidamente una nueva figura en el papel y la colocó frente a él. 4 personas tomadas de la mano frente a la puerta azul. Sin duda, era una súplica, un grito silencioso para que no fuera un adulto más de paso. Gabriela regresó unos minutos después, con el rostro preocupado. Dijo que la escuela estaba solicitando documentos, advirtiendo sobre la necesidad de estabilidad legal para los niños. Matías escuchó en silencio, pero la frase permaneció en su mente.
Para él, la estabilidad siempre había sido cuestión de contratos, números y bienes. Pero allí, mirando a esos niños, se dio cuenta de que la estabilidad podía significar algo más. Alguien que se quedaría, que no desaparecería de la noche a la mañana. Gabriela suspiró y dijo que no sabía cómo resolverlo, que tenía miedo de perder incluso lo poco que había logrado. Matías la observó y notó la tensión en sus hombros. Era una mujer que cargaba con el peso de 3 pequeñas vidas sin pedir nada a cambio, salvo la oportunidad de seguir adelante. La escena lo hizo sentir inútil, como si todo su poder e influencia fueran inútiles ante problemas tan básicos pero cruciales. Mientras hablaba, Natalia se acercó de nuevo y colocó el dibujo reciente en el regazo de Matías. Él miró la figura cogida de la mano frente a la puerta azul y sintió una opresión en el pecho. No era solo un dibujo, era un recordatorio de que estos niños ya lo veían como parte de algo más grande. No sabía si quería o podía corresponder, pero no podía ignorarlo. Gabriel, al notar el pesado silencio, dijo casi desafiante: «Si quieren papeles, tenemos dibujos». La frase, simple e infantil, impactó a Matías con más fuerza que cualquier argumento legal. Allí estaba un niño, resumiendo en pocas palabras lo que los adultos complicaban con la burocracia. Apartó la mirada para ocultar su emoción, pero ya estaba claro para todos en la sala que su vida había cruzado una línea invisible y que no había forma de volver del todo a donde había estado. Matías se quedó sentado un rato más, intentando procesar todo lo sucedido esa tarde. Cuando por fin decidió levantarse e irse, se dio cuenta de que no quería cruzar la puerta azul. Era como si cruzarla pusiera fin a algo que no estaba dispuesto a perder. Gabriela le agradeció la visita, aunque pensó que solo venía a quejarse de su ausencia del trabajo. Él simplemente negó, con la cabeza, incapaz de explicar que en realidad había recibido mucho más de lo que había dado. Los niños lo siguieron hasta la entrada. Gabriel corrió delante y abrió la puerta con fuerza, como si no quisiera que su visitante se sintiera atrapado. Natalia le tomó la mano un segundo, breve y silencioso, pero suficiente para dejar huella. Afuera, el ruido de la calle regresó con toda su intensidad, un recordatorio de que el mundo real seguía ahí, exigente y frío. Antes de subir al coche, Matías miró hacia atrás y vio cómo la puerta azul se cerraba lentamente. La imagen se le quedó grabada en la mente como una fotografía. La madera desgastada, los garabatos pegados en la pared interior, la mirada atenta de los niños. Respiró hondo y por primera vez en años sintió que no tenía control sobre sus próximos pasos. De regreso, ignoró las llamadas perdidas, incluso los semáforos que parecían tardar demasiado. Su mente estaba atrapada en esa casa sencilla, ese plato de frijoles, ese dibujo que Natalia le había hecho de él con un traje y sosteniendo sus pequeñas manos. Era como si lo hubieran arrancado de una vida automatizada y lo hubieran colocado ante un espejo que le mostraba todo lo que se perdía. Y, aunque intentó negarlo, supo que algo había cambiado para siempre. Esa noche, Matías llegó a casa y percibió el vacío de otra manera. Las luces automáticas se encendieron en cuanto abrió la puerta, revelando la misma escena inmaculada. Sofás sin marcar, estantes cuidadosamente alineados, una mesa de comedor sin señales de uso. Caminó hacia la cocina y abrió el refrigerador lleno de ingredientes caros, pero ninguno de los olores le recordó a comida de verdad. Todo parecía un escenario, nada se sentía como en casa. Se sentó solo a la enorme mesa y, por reflejo, buscó su celular. Los mensajes se amontonaban, socios enfadados, citas pospuestas, demandas, pero no podía responder. Simplemente miraba la pantalla negra, recordando el dibujo pegado en la pared, descascarada de la casita de Gabriela.
Sintió una soledad diferente, no la soledad habitual, sino la que duele cuando descubres que hay otra forma de vivir y que la tuya ni se acerca. El silencio de la mansión, que una vez le había dado una sensación de control, ahora se sentía como una condena. En los días siguientes intentó volver a su rutina, pero el recuerdo de la puerta azul lo perseguía. En las reuniones, las voces de los socios sonaban distantes, como en otra frecuencia. Al firmar contratos, su mente volvía a la mirada de Natalia mientras le entregaba un plano. En los restaurantes, rodeado de camareros expertos y platos perfectos, podía saborear los sencillos frijoles de la olla de Gabriela. Nada más parecía suficiente. Se encontró mirando puertas de cristal, de hierro, de madera maciza, y ninguna transmitía la sensación de aquella puerta azul, desgastada pero viva. Intentó convencerse de que había sido solo un momento fugaz, fruto del cansancio, pero la verdad era clara. Algo en su interior se había roto y no había forma de recomponerlo. Por primera vez, Matías se encontró en conflicto entre el hombre que el mundo esperaba que fuera y el hombre en el que aún podría convertirse. Fue durante una de estas reuniones que la presión externa comenzó a intensificarse. Uno de los socios, impaciente, dijo secamente que estaba perdiendo el foco y que mezclar asuntos personales con negocios podría comprometer la imagen de la empresa. Matías escuchó en silencio, pero algo se removió en su interior. Se dio cuenta de que estaba cansado de ese lenguaje de mercado que trataba las vidas como si fueran números en una hoja de cálculo. El rostro de Gabriela cruzó por su mente, intentando encontrar el equilibrio entre 3 hijos solos y la sencillez con la que ofreció un plato de arroz con frijoles sin pedir nada a cambio. El contraste era tan marcado que apenas podía concentrarse en lo que decían los socios. Sintió ganas de levantarse e irse, como cuando cruzó la puerta azul por primera vez, pero contuvo el impulso, porque aún no sabía cómo reconciliar ambos mundos. La situación empeoró cuando Patricia regresó de Oaxaca. Agotada, con la carga de cuidar a su madre enferma, apareció de repente, exigiendo llevarse a sus hijos. Para ella, Gabriela solo había hecho lo que debía hacer, nada más. Matías estaba presente en la reunión y notó la tensión en el ambiente. Los niños se aferraban a Gabriela, especialmente Gabriel, quien gritaba que no quería irse. Patricia argumentó que necesitaba recuperar el control de su vida, pero su voz sonaba más insegura que firme. Gabriela, en silencio, simplemente acarició el cabello de los niños, tratando de calmarlos. Matías observaba y sintió una mezcla de indignación e impotencia. Vio en esos niños un grito de auxilio y en las palabras de Patricia una amenaza de que todo lo que había descubierto podría desaparecer en segundos. Fue en ese momento que se dio cuenta. Ya no era un visitante curioso. Ya estaba involucrado de una manera que no podía deshacer. El momento más difícil llegó cuando la escuela convocó a todos a una reunión con psicólogos y trabajadores sociales. Querían evaluar si los niños se encontraban realmente en un entorno adecuado. Patricia se apresuró a decir que era la madre legítima y que volvería a hacerse cargo de todo. Gabriela permaneció en silencio, simplemente agarrando las manos de Gabriel y Natalia como si su fuerza residiera en su silenciosa resistencia. Fue entonces cuando el niño se levantó frente a todos los adultos y habló con una claridad que dejó a la sala conmocionada. Ella habla, con el tiempo. Nosotros allá necesitamos, no los protocolos. No cabía discusión. La sencillez de la frase revelaba una verdad imposible de ignorar. Matías sintió un escalofrío. Estaba acostumbrado a los discursos preparados, pero nunca a que un niño dijera en voz alta lo que él mismo ya había percibido en silencio. Los presentes se sintieron incómodos, y Patricia intentó interrumpir, pero el daño ya estaba hecho.
Ese niño había expresado lo que nadie se atrevía a admitir. De vuelta en casa, Natalia protestó en silencio. Se sentó frente a la pared de dibujos y preparó otra hoja. Esta vez no eran solo ella, Gabriel, Omar y Gabriela. En medio, con líneas aún más pronunciadas, estaba Matías, de la mano de todos, frente a la puerta azul. Al terminar, colocó el dibujo en el centro de la pared y simplemente se alejó. El empresario se quedó allí, mirando fijamente, incapaz de moverse. No era solo el dibujo de un niño, era una invitación definitiva, una declaración de pertenencia. Se encontró allí, incluido en algo que nunca había buscado, pero que ahora parecía indispensable. Gabriela, al darse cuenta, simplemente bajó la mirada, quizá temiendo que fuera demasiado lejos. Pero Matías ya no podía fingir. El impacto de esa pared, ese gesto silencioso, era mayor que cualquier contrato, cualquier cifra, cualquier discurso de socios. Y en el fondo, sabía que se enfrentaba a una decisión que lo cambiaría todo. El clímax llegó una noche lluviosa, cuando Patricia, furiosa, decidió confrontar a todos a la vez. Acusó a Gabriela de robarles el cariño a los niños y engañar a Matías con una vida que no era la suya. La discusión se intensificó y los niños comenzaron a llorar. Fue en ese momento que Gabriel apareció con un papel arrugado, escrito a toda prisa y lleno de faltas de ortografía. Leyó en voz alta, entre sollozos: «Queremos quedarnos aquí porque aquí, Reyes, una casa sin la risa no sirve». El silencio que invadió la sala fue absoluto. Ni siquiera Patricia pudo reaccionar de inmediato. Matías sintió que las palabras le golpeaban el pecho como un puñetazo. Todo lo que había construido en su vida parecía inútil ante esto. Una petición infantil, pero cargada de una verdad innegable. Por primera vez no pudo esconderse tras su armadura de empresario. Estaba expuesto, vulnerable y al mismo tiempo más seguro que nunca de lo que debía hacer. Al día siguiente, Matías tomó una decisión que sorprendió a todos. Durante un evento público al que asistieron periodistas y socios, le preguntaron sobre su negocio y la imagen que quería mantener. En lugar de repetir frases hechas, afirmó con firmeza: «Prefiero Naciones Unidas Hogar con dibujos en allá pared que una mansión lleno de diplomas». El impacto fue inmediato. Algunos lo criticaron, otros pensaron que se había vuelto loco, pero a él no le importó. Sabía que se estaba quitando la máscara para abrazar lo que realmente importaba. En los ojos de Gabriela vio un destello de sorpresa y gratitud, aunque ella no dijo nada. Para los niños, ese momento fue como una confirmación. El hombre del traje no era un simple visitante de paso. Estaba eligiendo pública e irreversiblemente su lado. Los años siguientes no fueron fáciles. Hubo batallas legales, miradas de desaprobación de los vecinos, tensas reuniones con la escuela y la resistencia de Patricia a aceptar la nueva dinámica. Pero poco a poco la vida encontró su equilibrio. Matías empezó a frecuentar cada vez más la casita de la Puerta Azul, hasta que se volvió natural verlo sentado en la cocina, riéndose de las travesuras de Gabriel o escuchando a Natalia explicar sus dibujos en silencio, solo con miradas. El bebé, Omar, creció en este entorno de sencillez y estabilidad inesperada. Y con el tiempo, incluso la resistencia de Patricia comenzó a disminuir, no por obligación, sino porque veía a los niños florecer allí de una manera que ella nunca había podido lograr sola. Matías aprendió día tras día que la estabilidad no se encontraba en los contratos, sino en la constancia de los gestos sencillos: estar presente, escuchar, compartir el mismo plato de comida, reír juntos. Fue extraño para él darse cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, fue en ese entorno humilde donde descubrió la forma más genuina de pertenencia. Años después, Gabriel, ya adulto, recordaría este periodo como
un punto de inflexión en su vida. En una conversación informal con amigos de la universidad, contó que todo comenzó el día en que un hombre adinerado, acostumbrado a las puertas de cristal y al silencio, tocó a una puerta azul descascarada en un barrio pobre de la Ciudad de México. Recordaba cada detalle, el olor a frijoles en la olla, los dibujos pegados con cinta adhesiva, la voz de su hermana cantándole suavemente al bebé para que se durmiera. Pero sobre todo, recordaba cómo aquel hombre, que parecía intocable, rió por primera vez ante el dibujo mal hecho de un niño. Fue ahí, dijo Gabriel, que comprendí que una casa puede ser pequeña, pero si tiene risa, lo tiene todo. Y, mientras hablaba, supo que esos recuerdos no eran solo recuerdos. Eran buenas cicatrices, marcas que definieron el curso de su vida. Gabriel nunca olvidó la imagen de la puerta azul abriéndose aquella tarde en que todo empezó. Para él, aquella madera descascarada no era solo la entrada de la casa, era el símbolo de un futuro que nadie había previsto. Recordaba lo fuera de lugar que Matías, con su traje y su expresión seria, parecía al principio, y cómo, poco a poco, se transformaba ante los ojos de los niños. Recordaba con claridad el momento en que Natalia lo incluyó en el dibujo familiar y cómo eso marcó un antes y un después. Años después, cuando volvió a visitar la casa de adulto, aún encontraba algunos de aquellos papeles guardados, amarillentos por el tiempo, pero vívidos en su memoria. Cada uno contaba la historia de una elección: quedarse, cuidar, reír juntos. Y fue esta elección la que moldeó no solo su vida, sino la de todos los que cruzaron esa puerta. Hoy, al mirar atrás, Gabriel comprende que no solo Matías cambió, todos cambiaron. Gabriela adquirió la fuerza para asumir su rol sin miedo. Natalia encontró en el arte una forma de comunicar todo lo que llevaba dentro, e incluso Patricia aprendió a reconocer que el cariño no quita espacio, sino que lo multiplica. En cuanto a él, aprendió que por muchos diplomas, contratos o riquezas que uno acumule, si no hay risa, todo pierde sentido. Y por eso decidió contar esta historia, no como un cuento fantástico, sino como un recuerdo vivo. Todo comenzó el día que un hombre rico llamó a la puerta azul de nuestra humilde casa. Esa puerta se abrió no solo para él, concluyó, sino también para nosotros, a un futuro que jamás imaginamos. Y en ese momento quedó claro que algunas puertas, incluso las desgastadas, tienen el poder de cambiar una vida entera. Este es el recuerdo que perdura: una puerta azul, paredes desconchadas y niños que enseñaron que la felicidad no se mide por la riqueza, sino por la risa que llena un hogar. ¿Y tú, te has preguntado alguna vez qué es esa puerta azul que podría cambiar tu vida? Cuéntanoslo en los comentarios. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita y compartirla con alguien que necesite escucharla hoy. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia.